Queridos hermanos, que Dios les bendiga. De parte de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, le damos la más cordial bienvenida a este culto de día domingo 11 de abril del 2021 en horario de 9 de la mañana. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por permitirnos inaugurar esta nueva jornada. Esto es parte del crecimiento de nuestra Iglesia. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 25, versículo 11, para que leamos la palabra del Señor. Dice así: Por el amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Gracias a Dios por su palabra. Los invito, queridos hermanos, a que oremos para dar comienzo a este hermoso culto. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, que nos permites nuevamente como congregación alabarte y glorificarte. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permite ser parte de este culto hermoso. Y te damos gracias, Dios, por nuestra iglesia y por cada uno de los miembros de la misma. Gracias, Padre eterno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, los invito a que ahora alabemos al Señor. Con nuestro himnario celebremos su gloria y nuestros hermanos del coro. Que Dios les bendiga. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su gloria el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Aleluya, la victoria.
A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. Queridos hermanos y hermanas, a continuación el segmento de información. Les invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestro culto virtual en vivo que se realizará vía Zoom a partir del domingo 18 de abril en la jornada de las 11 de la mañana, para que estemos presentes todos y así tengamos una mayor comunión como congregación. Se compartirá el enlace respectivo horas antes de la transmisión. Los demás cultos siguen en formatos y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Los invitamos a la gran venta especial de literatura que tenemos ya disponible en nuestra librería. Contamos con gran variedad de material de lectura para su estudio bíblico y de edificación diaria. Para mayor información puede contactarse con la hermana Jazmín Pawada al número de teléfono 9619-5869. Ella con gusto le dará información de cómo adquirir su libro, con el cual también contamos con entrega a domicilio con un costo adicional por el envío. Les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios: clase de abejitas y ovejitas en horario de 2 p.m. a 2:40 p.m. y la clase preadolescentes en horario de 2:40 a 3:20 p.m. Para mayor información puede comunicarse al número de teléfono 9701-4418 con nuestra hermana Cecia Matamoros. Será un momento de mucha bendición y edificación para todos los niños. Invite y comparta a otros el link respectivo. Los esperamos.
Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló. En el Chimbo, kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Ban Rural, la cuenta número 0270 1010 000 461. En BAC, la cuenta 743 973 411. En Banco Atlántida, el número de cuenta 014 72 025 7410. Y para sus ofrendas y diezmos, las puede realizar al número de cuenta 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de teléfono 9594 4357 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Les invitamos a nuestro primer evento de damas este 24 de abril a las 5 de la tarde. Contaremos con la participación de la hermana Rosy Feliz de Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema La mujer que teme a Dios, que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook como @iglesiasg, en Instagram como iglesiacg, en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Queridos hermanos, hasta aquí el segmento de información. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de dar gracias a Dios por las ofrendas. Anteriormente, durante el tiempo de anuncios, dimos a conocer la cuenta de banco donde usted puede hacer sus ofrendas a nuestra iglesia. Ahora vamos a dar gracias a Dios por estas ofrendas y ponerlas en sus manos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que continuamente ofrenda, Señor, para que tu obra siga adelante. Como iglesia, tenemos muchos compromisos que saldar, Señor, que son necesarios bajo la ley local y que son requeridos para seguir, Dios, en la predicación del Evangelio. Te damos gracias por estos hermanos que continuamente están apoyando tu obra, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que multipliques estas ofrendas. Te pedimos también, Señor, que multipliques y bendigas la economía de cada uno de nuestros hermanos de la congregación. Bendice, Padre eterno, a aquellos hermanos que están viviendo dificultades económicas, problemas de salud, problemas personales. Te pedimos, Señor, que todos nuestros hermanos tengan paz en sus hogares, que tengan lo que necesiten. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, queridos hermanos, alabemos a Dios con el siguiente himno de nuestro seminario, Celebremos su gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo,
Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor, la cual está a cargo el día de hoy de nuestro hermano Ángel Ortega. El tema es Cristo pagó la deuda. El texto bíblico base será Salmos capítulo 25 versículos 11. A continuación los dejo con nuestro hermano. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Damos infinitas gracias al Señor por estar una vez más gozando de la oportunidad que el Señor nos da para poder meditar acerca de su palabra. Sean todos bienvenidos y les voy a suplicar que tengan lista la Biblia para que me acompañen en algunas lecturas de la palabra. En esta ocasión quiero meditar acerca de el tema del pecado que Cristo, por culpa del pecado, Cristo sufrió por nosotros. El título del tema es así: Cristo pagó la deuda. Cristo pagó la deuda. Todos nosotros conocemos este tema. Nosotros de diferentes maneras ha llegado a nosotros el conocimiento del significado de la cruz, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y a qué obedeció ese caso. Es el sufrimiento bárbaro que sufrió el Señor Jesucristo, de que fue objeto el Señor Jesucristo. Todos lo conocemos. Sabemos que hasta el más vil pecador, hasta el más empedernido pecador, que ha ofendido tanto al Señor con su actitud de pecado en esta tierra, puede tener salvación si humillado viene en arrepentimiento, en una actitud de reverencia ante Dios a pedir misericordia. Hasta la situación, la deuda que tenemos, la deuda que tiene el pecador con el Señor es grandísima, y precisamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario era para eso, para saldar esa deuda que tiene la humanidad ante su Creador. Puede saldar la deuda hasta del más grande pecador. Pecados grandes y pequeños. Bueno, ante Dios no hay pecados grandes y pequeños. No quiere decir eso. La palabra nos dice que hasta el pecado más grande, pero no quiere decir en tamaño, sino en la ofensa a Dios. Tanto pecados grandes para nosotros como pequeños ofenden de igual forma la majestad de Dios, la santidad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. En Jesucristo hay perdón para el más grande pecador. Ahí está la solución. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25, les ruego que por favor lo busquen.
el Salmo 25, versículo 11. Dice la palabra: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Bueno, tomemos esa idea de que grande no quiere decir en el tamaño, como quien ve un objeto, no. Se refiere a la magnitud, a los efectos del pecado, a lo devastador que es el pecado. Puede ser que algunos pecados no sean tan devastadores en la vida del pecador. Eso por experiencia lo hemos vivido todos, absolutamente todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Los que ya somos cristianos, los que ya estamos viviendo en la santidad de Dios, sabemos lo que significa lo que estamos hablando. El pecador no. El pecador se ha empecinado tanto que las tinieblas tendidas por Satanás no le permiten ver y entender espiritualmente el significado de este tema. Si de verdad nos acercamos a Dios implorando misericordia, lo inmenso o lo no inmenso, lo pequeño o lo grande que sea la magnitud del pecado, no será un impedimento para que Él nos perdone. Para la gente que no conoce al Señor, que más que todo para ellos va este mensaje, es un grito de súplica que hace el Señor permanentemente cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No se refiere a que si trabajó 8 o 10 horas diarias la persona viene cansado, no. Se refiere a las cargas del pecado, a esa vida de miseria que se está viviendo cuando se está en pecado, cuando se está al margen de Dios, separado de Dios, porque el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que vive en completa ofensa a Dios. Por lo tanto, Dios está enojado, Dios está molesto con el pecador, porque aún tendiéndole la mano el Señor, la mano de misericordia a través del Salvador que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, a pesar de todo ello, el hombre todavía no se apresura a entender, a recibir la misericordia de Dios. Urgentemente, esto es lo que necesita el hombre a fin de poder acercarnos a Dios pidiendo misericordia. Me refiero a el reconocimiento que debe tener el pecador acerca de su condición de miseria, porque vive en miseria. Es un desdichado, el pecador es un desdichado. Nosotros éramos desdichados cuando no teníamos a Cristo. Así está viviendo la humanidad hoy en día, en una condición miserable. Puede tener riquezas, puede tener bienes materiales de todo tipo, pero si no tiene a Dios, su vida es de miseria, porque su condición espiritual está tan lejos de Dios, el camino de la relación de Él con su Creador, con Dios, está obstruido y no hay fluidez de comunicación con el Señor. Nos gustaría profundizar un poco más acerca de esto. Es necesario ver nuestra desdicha a fin de ser sensibles a nuestra necesidad de misericordia. Es decir, cuando hablamos de que el pecador es desdichado, esa desdicha incluye la falta de conciencia que tiene el pecador acerca de su propia condición, acerca de esa
relación que no la tiene en dirección correcta a Dios, porque el pecado obstruye toda la relación de beneficios que Dios le puede dar al hombre, al ser humano. Una vez que el hombre, que ese ser pecador, se arrepiente y viene buscando a Dios, buscando la misericordia de Dios, pero que lo hace conscientemente de que Él tiene una necesidad que es la que lo levanta de la postración del pecado en busca de la misericordia de Dios. Aquellos que no tienen conciencia de su condición espiritual, de su desdicha, no pueden acudir a Dios en busca de misericordia, porque es exactamente la noción de la misericordia divina lo que constituye la bondad y la gracia de Dios hacia el pecador. Si el pecador no tiene conciencia de su desdicha y esa misma condición no lo hace someterse a Dios de todo corazón, arrepentirse, entonces no encontrará misericordia en ninguna otra parte, de ninguna otra forma puede encontrar misericordia, solamente arrepintiéndose de su condición, tener conciencia de su condición de pecador, tener claridad de convicción de pecado, convicción de que ha ofendido a Dios. Ese es el gran problema actual de la humanidad. Es esta una contradicción, querer misericordia sin ser consciente de su desdicha. Es decir, pareciera que fuera como una contradicción, ¿verdad? Y lo es, porque ¿de qué sirve que un pecador venga en busca de misericordia? Porque muchos lo hacen, pero no se arrepienten, no dejan el pecado. Y entonces en nada están. Por lo tanto, los hombres en general no pueden considerarse objetos adecuados de misericordia divina, a menos que se tenga primero una conciencia de la realidad que viven, una conciencia de que son desdichados, reconocer esa desdicha, reconocer esa condición de pecador, esa miserable condición de pecador, de la que Cristo quiere sacarlo, porque para eso murió y sufrió, pero resucitó, y el éxito de todo el Evangelio está en la resurrección de Cristo. Los hombres sin Cristo deben ser conscientes de que son hijos de ira, así lo dice la palabra, que son hijos de ira, que la ley está en su contra totalmente. No solo las leyes de los hombres, aquí se refiere a la palabra de Dios. Y todos los pecadores están expuestos a la maldición que se acarrea bajo esa condición de pecador. No es que Dios les manda maldición porque así Él lo puede hacer. No, Dios ha provisto la redención en Cristo Jesús. Que la ira de Dios está sobre ellos es difícil hacer entender a un pecador. Es difícil, hay que trabajar mucho para hacerlo y pedir en oración a Dios para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de esa persona que se está evangelizando para poder hacerlo entender y que el Señor lo lleve, como quien dice, de las orejas a someterse a la voluntad de Dios, a Cristo, reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La ira de Dios está sobre ellos y eso no lo entienden. Y tampoco entienden que Él, el Señor, nuestro Padre Celestial, está disgustado. Mire qué gravísimo error que está cometiendo la humanidad actualmente. La gente que no tiene a Cristo y no reconocen todavía. El Señor, el Dios Todopoderoso, soberano del universo,
el, el que controla absolutamente todo, toda la creación, todos los fenómenos políticos, económicos, sociales, espirituales, etcétera, etcétera. Ese Dios todopoderoso está disgustado, enojado con ellos, con los pecadores. Cada día que están bajo la culpa del pecado, Dios está disgustado con ellos. Y de eso se trata, de eso trata el Evangelio, de allanar el camino para toda la gente que venga a Cristo, que se arrepienta, que venga, que deje el pecado. Tienen que ser sensibles al hecho de que es cosa terrible ser objeto de la ira de Dios. Que es cosa terrible, terrible, tremendamente terrible tener a Dios como enemigo, no porque de Él nazca la enemistad, no. La santidad de Dios hace que no concuerde absolutamente en nada con el pecado. Por lo tanto, es rechazado el pecador ante la santidad de Dios. Y tienen que saber además que nadie puede sobrevivir a la ira de Dios. Nadie, nunca nadie ha ganado a Dios en esa posición, ni nadie habrá en el futuro que pueda decir yo le gané a Dios. Jamás ha existido eso. Por lo tanto, al hombre solo le queda una única opción: someterse a la voluntad de Dios, venir a Cristo con urgencia. Los hombres tienen que ser sensibles a que la culpa del pecado los convierte en criaturas desdichadas. Ya lo dijimos, desdichados, miserables, condiciones deplorables en la mayoría de los casos. Es deplorable la condición de vida, una vida nada agradable a nadie. Sean cuales sean los placeres temporales que disfruten, porque muchos dicen que esos placeres son bendiciones que vienen de Dios, y no. Si no, si no está Cristo en medio de la ecuación, como dijo Adrian Rogers, que el Señor lo tenga en su seno, si no está Cristo en la ecuación, decía Adrian Rogers, de nada sirven las riquezas materiales, de nada sirve el disfrute de esos placeres, que no pueden ser más que criaturas desdichadas, arruinadas, en tanto Dios está disgustado con ellos. Y también no se dan cuenta que no tienen fuerza ni condiciones de poder decir, bueno, voy a utilizar esta estrategia, voy a usar estos métodos para poder salir de esta situación. No. Nadie, absolutamente nadie puede escapar de la ira de Dios. El pecador tiene una deuda pendiente con el Señor, y esa deuda la saldó, es decir, la pagó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y solamente Cristo puede eliminar esa deuda, puede saldar esa deuda. Solo Cristo puede sacar de esa condición al pecador. El hombre no, en esa ruindad que da esa condición del pecado, como Dios está disgustado con el pecador, decía, no tiene el pecador ninguna opción, ninguna fuerza, ninguna riqueza puede servirle de, como quien dice, de muro de contención para los efectos de la ira de Dios contra el pecado. Tienen que ver que su caso es totalmente desesperante, aunque no lo tomen en cuenta en este momento. Pero llegará el día en que van a tomar en cuenta
que su situación es desesperante, pero tal vez puede ser muy tarde. Por eso se alerta ahorita. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo está, como quien dice, con las puertas abiertas, esperando el arrepentimiento del pecador para darle misericordia, para extenderle misericordia a mano llena. La misericordia de Dios es infinita y hay para todos en abundancia, para todo pecador que quiera venir a los pies de Cristo. Que no hay nada, absolutamente nada que alguien, un pecador, pueda hacer por los pecadores. Como quien dice, al margen de Dios, no, nadie va a encontrar a alguien que pueda hacer lo que puede hacer Cristo, el que ya lo hizo Cristo. Solo está de que uno llegue a recibir las bendiciones de Dios. No se convencen todavía mucha gente que están al borde de un foso de la desdicha eterna. El foso de la desdicha eterna, podemos decir que es el infierno, y que tendrán que caer en él si no vienen al Señor humillados y Él les da misericordia. Aquí hay un ejemplo de tantos que hay en la palabra de Dios, pero a mí me llama mucho la atención la actitud de David cuando escribió el Salmo 51. Cómo se nota la actitud que él tenía ante Dios cuando se dio cuenta del gran pecado que había cometido y la gran ofensa que había hecho al Señor, cuando dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, le dice. En el versículo 4, me parece que es, no me equivoco, donde le dice David al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una preciosidad que el Salmo 51 debería ser la primera lección aprendida, bien explicada por cada pecador que se arrepiente, que cuando hay un convertido, la iglesia se encargue de enseñarle, claro, en muchas iglesias se hace eso. Hermanas y hermanos, todos los hermanos, los que están presentes, los que están escuchando, los que están por alguna situación, por alguna condición, escuchando este mensaje, les decimos que la misericordia de Dios es más que suficiente. Es suficiente. La misericordia de Dios es infinita. Y es más que suficiente para perdonar los pecados más grandes, los pecados más horrendos. Ya aclaramos que no hay pecado grande y pequeño. Ante Dios, todo pecado ofende a Dios. Eso está bien claro. Pero hay pecados tan horrendos que parecen más grandes ante nuestros ojos, tan horrendos tanto en contra de Dios, sino que como los efectos que le causa al que los comete, sin que se dé cuenta de cuántas bendiciones se pierde un pecador. Nos perdíamos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. Así está actualmente la humanidad. ¿Cómo sería si toda la humanidad buscara al Señor? Esto sería un paraíso más precioso, más bello que lo que observamos en la naturaleza. La misericordia, dije, es tan grande la misericordia de Dios que cubre todos los pecados habidos y por haber. Así como lo es para perdonar los pecados más pequeños ante nuestros ojos, lo es para los pecados grandes. Porque la misericordia de Dios, dijimos, es infinita. Y lo que es infinito, hermanos,
Lo que es infinito es tan superior a lo que es grande como lo es a lo que es pequeño. Y en consecuencia, siendo Dios infinitamente grande, porque así lo es, Dios es infinitamente grande, más de lo que nosotros suponemos y nos imaginamos. Dios es superior a los reyes, cualquiera que sea, príncipes, acaudalados, multimillonarios. Dios está por encima de ellos. Dios es el gobierno de ellos, así como lo es a los mendigos. Dios es superior a todas las multinacionales juntas que manejan y controlan todos, absolutamente todos los negocios en el mundo, así como lo es al más empobrecido habitante de este planeta. Una medida de lo infinito, imaginémonos, no depende de la distancia entre lo infinito y lo que no lo es. Por lo tanto, hermanos, siendo la misericordia de Dios infinita, es tan suficiente y más que suficiente para perdonar todo pecado, así como lo es para perdonar un solo pecado. Cristo no vino por un pecado nada más. Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Y Cristo venció la muerte, el Hijo de Dios, y está en espera de que todos se arrepientan, todos lleguemos a Él. Todo lo que Cristo pagó por el pecado es suficiente para quitar la culpabilidad más grande que pueda tener un pecador, así como lo es para quitar la culpabilidad más pequeña, si es que podemos decirlo así. En la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos así en la palabra de Dios: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Acaso no hay en este versículo un gran contenido que nos debe llamar a la reflexión? Que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. ¿Qué? La pregunta que debe hacerse el pecador es: ¿qué debo hacer? Como lo que sucedió allá cuando estaban encarcelados Pedro y su compañero. Cuando el alguacil le dijo que qué debo hacer para ser salvo, entonces le contestó el apóstol: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No quería decir con eso que todos, con solo que creyera él, se iban a convertir los demás, no. Que se puede convertir no solo la casa de él, del alguacil, sino de todos los que crean en el Señor Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado. Todos, absolutamente todos los pecados de quienes verdaderamente se acercan a Dios para pedir misericordia, sean los que sean esos pecados, horrendos crímenes, horrendas actitudes ofensivas a Dios, a la santidad de Dios, han sido saldados, han sido cancelados si Dios, quien lo dice, no miente. Dios no puede mentir, Él es santo. Y si la pena de todos ha sido saldada, entonces es fácil creer que Dios está listo para perdonarla, para perdonar a todo el que se acerque a Él. De esta forma, Cristo, habiendo satisfecho plenamente el castigo que merecíamos nosotros, que merece todo pecador, de todos los pecados que ha cometido, y habiendo hecho un pago que esté apto para todos, incluye lógicamente a todos, absolutamente a todos. No desmerece la gloria de los atributos divinos, el Señor perdonando algunos pecados, no. Perdonar los pecados más grandes de aquellos que de una manera correcta
acuden a Él pidiendo perdón. Ahí está saldado todo pecado. La deuda que tiene el pecador con Dios es grandísima y solo Cristo podía desvanecer todo eso. Dios puede ahora perdonar a los pecadores más grandes sin menoscabar el honor de su santidad, sin menoscabo alguno de su misericordia. La santidad de Dios no lo deja pasar por alto el pecado, sino que lo lleva a dar testimonios claros de su aborrecimiento por el pecado. Porque Cristo, en la obra que el Señor le había encomendado, satisfizo el castigo que merecía el pecador, que merecemos todos los pecadores. Ahora, Dios puede amar al pecador. Ahí no hay pérdida en eso. Y no tener en cuenta para nada su pecado, sin importar lo grande que haya sido el mismo. En otras palabras, Dios no desprecia al pecador, porque si así fuera, entonces no hubiera enviado a su Hijo a dar su vida por nosotros, para salvarnos. El hecho que descargó su ira en su propio Hijo amado, cuando éste tomó sobre sí la culpa del pecado, es un gran testimonio, grandísimo, tan grande que no lo entendemos. Es suficiente de cuánto aborrece Dios al pecado. No hay nada mejor que esto para mostrar el odio que Dios siente por el pecado, no por el pecador, sino por el pecado, que quede bien claro eso. Dios puede, por medio de su Hijo Jesucristo, perdonar al más grande pecador sin menoscabar el honor de su majestad, su santidad, su gracia, su misericordia, que son infinitas. El honor de la majestad divina ciertamente requiere ser satisfecho a plenitud y solo Cristo lo podía hacer. Pero los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario repararon plenamente ese agravio, allanaron el camino para la relación nueva que se establece entre el hombre y Dios y entre Dios y el hombre. Aunque la ofensa sea muy grande ante el Dios, si una persona infinitamente honorable o, bueno, aunque sea muy grande el pecado que tenga, Cristo asume la función de mediador del que cometió la ofensa y sufre tanto por él, repara plenamente el agravio que hizo el pecador, hecho a la majestad del cielo y de la tierra, al gobernador, al soberano Dios. Los sufrimientos de Cristo satisfacen a plenitud su justicia, es decir, la justicia de Dios, el amor de Dios. La justicia de Dios, como Dios, tal como es el soberano y juez eterno de la tierra, requiere que el pecado sea castigado, severamente castigado y eliminado por la misma santidad y justicia de Dios. El juez supremo, que es Cristo, tiene que juzgar al mundo de acuerdo con la ley de la justicia divina. La ley no es un impedimento para el perdón del pecado más grande. Siempre que el hombre acuda a Dios pidiendo misericordia, humillado ante la majestad de Dios, porque Cristo, por medio de sus sufrimientos, ha cumplido la ley. Él, y solamente Él pudo haber hecho esta obra. Él cargó con la condena del pecado. Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos aclara bien este concepto. Cristo jamás, nunca se negará a salvar a los más grandes pecadores. Cristo no tiene acepción de personas. Cómo le han ofendido, cómo le ha ofendido por muchos años, o en cosas muy grandes o en cosas muy pequeñas, el Señor está presto a salvar a todo aquel que viene en busca de misericordia. Que de forma correcta acudan a Dios pidiendo misericordia, perdón, porque esa es su obra, esa es parte de la obra de Cristo. Es entonces su deber ser el salvador de los pecadores, pues esa es la obra, ya lo dije, por la que Cristo dio su vida, por la que vino al mundo, y en consecuencia no se opondrá a hacerlo, a salvar a la persona que se arrepiente y viene a él. Mateo capítulo 9 versículo 13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está clarito. El pecado es justamente, precisamente, el mal que Cristo vino a remediar. Y por lo tanto, Él no tiene objeciones contra nadie, porque sea muy pecador, siempre que éste se arrepienta genuinamente, viene a salvación eterna en Cristo Jesús. Entre más pecador es una persona, más necesita a Cristo. Entre más horrendos son los crímenes que cometa una persona, más motivos debería tener para venir a Cristo. Pero desgraciadamente no lo entiende así la persona. La pecaminosidad del hombre fue precisamente la razón, fue el motivo por lo que Cristo vino al mundo. El médico no se niega nunca a sanar a alguien que acude a él porque tiene gran necesidad de su ayuda. En esto consiste la gloria de la gracia de Dios por la redención de Cristo, en que es suficiente para perdonar a los más grandes pecadores. Todo, absolutamente todo el plan del camino de salvación es hacia este fin, va encaminado a este objetivo: glorificar la gracia de Dios. Desde toda la eternidad fue la intención de Dios glorificar este atributo. Y por lo tanto, es así que concibió el recurso de salvar al pecador a través de su Hijo Jesucristo, dando a su Hijo. La grandeza de la gracia divina se muestra claramente en esto, que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, salva a los más grandes ofensores a Él. Entre más grande es la culpa de cualquier pecador, más gloriosa y maravillosa es la gracia manifestada en su perdón. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, nos dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo, hermanos y hermanas, es glorificado en el sentido que Él da prueba suficiente de ser suficiente, valga la repetición de esa palabra, para redimir a los que son excesivamente pecadores, en el sentido que su sangre prueba ser suficiente para limpiar la culpa más grande, en que puede salvar al máximo y que redime
hasta la desdicha más grande. Que el Señor nos bendiga. Espero que hayamos sido bendecidos. Pedimos con todo nuestro corazón a través de nuestro Salvador Jesucristo. Pedimos al Padre Celestial que nos guarde con el auxilio permanente de su Santo Espíritu que vive en nosotros. Encomendamos la vida de todos los oyentes, de todos nuestros hermanos en Cristo, de la Iglesia Comunidad de Gracia encabezada por el pastor Julio Durón. Que Dios nos guarde, que Dios nos mantenga guardados con salud y que podamos muy pronto volvernos a ver físicamente, en congregarnos para adorar a nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor nuestro, en el nombre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo que nos ha salvado del pecado, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy es un domingo muy especial, pues hoy celebramos la Santa Cena del Señor. A continuación los dejaré con nuestro hermano Dani Raudales, quien nos guiará en este momento importante. Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Dani Raudales. Vamos a proceder en este momento de comunión de la Santa Cena del Señor. Le invito a que vaya preparando los elementos ahí donde usted se encuentra y los tenga a su mano. Un pedacito de pan molde o galleta y un vasito de agua. Pero antes vamos a meditar cuál es el propósito de que los creyentes conmemoramos la Santa Cena. En primer lugar, es una ordenanza para todo creyente, para hacernos un autoexamen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor Jesucristo, y asimismo buscar hacer su voluntad como su iglesia sin mancha ni arruga. También, para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo constituyó su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. Y por último, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Recordemos que es una celebración que no debe de tomarse a la ligera, sino con discernimiento. Es decir, por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo, por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, los que han recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. No es apropiado para niños pequeños que aún no tienen discernimiento de esta celebración. Amado hermano, previo a tomar la Santa Cena, quiero invitarle a escuchemos el himno número 42, Reina Dios, de nuestro himnario Celebremos su Gloria, con nuestro hermano Wilmer Gallardo. A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor.
hermosura ni atractivo en él, cuando en la Ahora le invito a inclinar su rostro y en reverencia vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que tus misericordias infinitas sean siempre sobre nuestras vidas. Queremos dedicar este momento solemne. Ayúdanos a escudriñar sus corazones y a traernos a memoria aquellas ofensas que hemos cometido con los demás. Permítenos perdonar y aceptar el perdón para estar limpios. Que cada vez que hagamos este acto de celebración nos recuerda tu muerte, resurrección y vida eterna para nosotros, como iglesia, la cual tú compraste con tu sangre preciosa y la has puesto como columna y baluarte de la verdad. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y dedicamos este tiempo a ti. Amén y amén. Con nuestros elementos listos, vamos a proceder. Acompáñenme a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 25. Nos dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continuando con la lectura. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Tomemos el agua. Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a finalizar este momento con una oración. Te agradecemos, Señor, porque tú has permitido este momento. Te dedicamos este acto para tu gloria y para tu honra. Nos afirmamos en tu gracia y misericordia para que nuestra fe en ti crezca cada día más y más. Ayúdanos a seguir perseverando en tu palabra, siendo luz en medio de las tinieblas, para que otros sean alcanzados con el mensaje de la salvación que solo en ti se encuentra. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. A continuación, la participación de la Escuela Bíblica Infantil. El día de hoy estará a cargo de la clase de preadolescentes. El niño es Arnolito Guillermo José Vázquez Castillo, de la maestra Gloria Triminio. Y desde Yarumela, La Paz, nos trae el texto bíblico Salmos capítulo 91, versículos 1 al 12. A continuación los dejo con nuestro hermanito. Salmos 91, 1, 12. Morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hemos llegado al final de este culto de la jornada de las 9 de la mañana. Los invitamos, queridos hermanos, a continuar en el siguiente culto en horario de 11 de la mañana. Queridos hermanos, será grato contar con la presencia de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.